Entonces ahí empezamos ahora esta reunión como de acompañamiento en esta situación excepcional de coronavirus para aquí, para los profes y autoridades del del colegio Rousseau. Entonces tengo aquí yo las preguntas que ustedes me habían mandado, pero antes de eso, o sea, yo sé que ustedes, bueno, me conocen como entrenadora de disciplina positiva cuando he acompañado los procesos de entrenamiento de disciplina positiva en el aula. Pero también quería contarles que además de ser entrenadora de disciplina positiva o socióloga, yo fui profesora hasta hace año y medio de colegio, 17 años de profe, y también yo soy mamá homeschooler, entonces yo educo a mis hijos en casa desde hace 7 años. Y tal vez esa experiencia de educar en casa a los hijos también me ha dado ideas para que, como compartir, para que ustedes también vean la dinámica diferente de la educación en casa, que no es lo mismo que la educación en la escuela. Y también con Julio César dirigimos, mi marido, dirigimos esta fundación Voluntar y lo hacemos desde casa. Entonces, también trabajamos desde la casa. Entonces, esta cuestión de teletrabajo, de educación en casa, de haber sido profe en las aulas, también nos puede ayudar, creo, a dar una visión más integral, si se quiere, de esta situación que estamos viviendo ahora. No es que tengamos las respuestas, nunca nadie ha estado viviendo estas circunstancias que estamos viviendo ahora. El ser mamá que educa en casa no es lo mismo que la situación que estamos viviendo ahora, que no podemos salir de la casa. Cuando yo soy normalmente mamá homeschooler, los chicos salen a la calle y pueden tener clases en la tarde de no sé, pues de deportes o de alguna otra cosa. Ahora no, el no poder salir de casa y viendo si es que hay familias que encima viven en unas, no sé, pues tal vez de un departamento donde no pueden tener acceso a un jardín, todas estas cosas se vuelven como más complejo. Y entonces, todo eso es lo que tenemos que tomar en cuenta ahora. Entonces, yo no soy experta, pero conversando aquí y también acompañando a muchas familias, porque estamos dando unas mentorías a las familias especiales o extraordinarias en esta época, puedo escuchar las situaciones en las que están pasando, las dudas, las necesidades que tienen, los problemas que están surgiendo en las clases en estos días que han pasado, que recién una semana y un poquito más de estar en casa. Y esto no es que se va a acabar el viernes o la próxima semana, puede ser que dure un mes o quién sabe si más. Entonces, todo esto que estamos viviendo es realmente nuevo y no tenemos las respuestas. Pero lo que sí tengo es las cosas que no debemos hacer, porque si no esto se va a volver, es como una bomba de tiempo que puede estar a punto de explotar. En una de estas mentorías que yo estaba teniendo, una mamá me decía, cuando hablábamos, no me acuerdo, de rutinas o algo de los que estábamos hablando, decía es que a mis hijos tienen que conectarse a las 7 de la mañana porque tienen la clase virtual de la escuela. Si es que queremos trasladar la escuela tal como está estructurada ahora a la casa, eso no va a funcionar. No es deseable, no es ni siquiera factible, o sea, es imposible poder trasladar la escuela tal como está estructurada a la casa. Y si lo hacemos así, lo único que vamos a lograr es papás divorciados, hijos odiando a sus papás y odiando el aprender, odiando a los profesores, odiando todo lo que tiene que ver con la escuela. Además que también enfermos o estresados, y eso no queremos. Entonces, lo primerito que quiero que caigamos en cuenta ahora es plantearnos como institución, sí, pero también como personas y mirando, como sabe decir el Julio César, no miremos solo el árbol, sino que miremos todo el bosque. Muchos de los profesores y de las escuelas están preocupadas ahora que cómo hago para que mis niños aprendan todos los contenidos que yo tenía que dar en este año. Si soy profe de mate, ¿cómo hago para que trasladar virtualmente o a las casas todos los contenidos que yo tenía que hacer? ¿Cómo hago para que sacar notas? ¿Cómo hago para que pasen el año? Y eso es lo que menos debe importarnos ahora. O sea, el Julio César decía, a ver, ahora ni siquiera
los bancos están obligando que paguemos las deudas y nosotros vamos a estar pidiendo a los chicos que den exámenes y que pasen notas o a los profesores. No, no es esa la prioridad actualmente. Incluso el Ministerio de Educación, que aún no sabe bien por dónde ir, que se da a veces mensajes contradictorios, nos ha dicho, no estamos en clases normales, están suspendidas las clases. No se va a calificar este periodo, no se va a requerir rendición de cuentas y de notas, o sea, porque las prioridades ahora son otras. Entonces, eso es lo primerito que como institución y como profes debemos tener clarito, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras prioridades ahora? No es tiempo de avanzar en contenidos, no es tiempo de ver cómo pongo yo las notas ni de pasar el año. Es tiempo de descubrir nuevas formas, de aprender a enfocarse en soluciones, que esto ya es también de disciplina positiva. Enfoquémonos en soluciones, de fomentar, y esto es lo que yo creo que es lo fundamental en esta época, o sea, es el tiempo de fomentar la conexión y el tiempo en familia, la conexión con uno mismo y también con los seres que están más cercanos, porque como digo, o sea, no queremos familias destrozadas y niños que odien a sus hermanos, a sus papás, a los profesores y el aprender. Y esto es muy difícil porque es todo nuevo. Tenemos que ahí desaprender un montón de cosas que tenemos y volver como a empezar de cero. Y eh, cuando uno, por ejemplo, cuando uno decide desescolarizar a los hijos, lo primero que nos piden es desescolarizar nuestra mente, porque a veces queremos eso, o sea, trasladar la escuela a la casa. Y así no va a funcionar. La primera pregunta que ustedes me ponían, entonces, ¿cómo cambiamos la rutina escolar actual o cómo hacemos la rutina escolar actual? De lo que yo he conversado con muchos papás y algunas instituciones educativas en un primer inicio, lo que intentaron es esto, volcar la rutina normal de la escuela a la casa. Entonces, si yo tenía 6 horas de trabajo en la escuela, ahora teníamos que tener 6 horas de trabajo en la casa. Y si tenía un horario en donde tenía, no sé, matemáticas los 5 días a la semana, entonces ahora van a tener igual 45 minutos de matemáticas cada día en la semana. Y si tenía inglés, la misma carga horaria igual. Y si tenía música una vez a la semana, entonces ahora tienen que poner música ahí. Y los profes tienen que planificar lo mismo que teníamos que ver, pero ahora de una manera virtual y mandar los deberes o mandarles actividades para que hagan 6 horas durante el día. Eso no va a funcionar y eso no es lo que queremos. Porque si ustedes se fijan, como digo, no en el árbol, sino en el bosque, en la casa estarán los papás, también con sus propias cargas, no solamente emocionales y de los sustos y todo lo que están viviendo, la cuestión de las dudas hasta, no sé, económicas o financieras, y si están con teletrabajo, sus propias cargas laborales. Pero si tiene 3 hijos, ¿cómo le hace esta persona para hacer la misma carga horaria de las 6 horas con el de 5, con el de 8 y con el de 15? Y si es que queremos que todos los niños, como esta señora que me decía que se conectan a las 7 de la mañana, ¿cómo hacemos que se conecte a las 7 de la mañana los 3 hijos que yo tengo, si solo tengo una cuenta de Zoom o una computadora? O sea, esas cosas no las habíamos pensado. La otra es que queremos que sea todo virtual. Entonces, no es cuestión de tenerlos en la pantalla 6 horas y luego, ¿qué hacen para divertirse? Se ponen a ver una película y entonces seguimos en la pantalla. Entonces, eso nos va también a dañar el cerebro y no nos va a ayudar en la dinámica de la casa. Entonces, lo primerito que tenemos que ver es que no es cuestión de pasar los horarios escolares a una rutina en la casa. La dinámica tiene que cambiar. Entonces, de mi experiencia, con que los niños tengan unas 2 horas de trabajo académico en la mañana y 1 o 2 horas de trabajo académico en la tarde, pueden avanzar tranquilamente en lo que uno necesita o lo que uno cree que necesitarían saber como contenidos generales. Tampoco es que vamos a ver ahora que, no sé, pues si en matemáticas estaba ahí que tienen que saber, o sea, ahorita yo no sé de contenidos, o sea, depende de la edad ahí, que tienen que ver además en física y química y trigonometría, los grandes y los chiquitos que tengo que ver en lengua, que el hiato y que el diptongo y qué sé yo. Tal vez esos contenidos no van a ser lo que yo necesite ahora, no va a ser lo significativo ahora. Entonces tenemos que ver como educadoras que somos, porque no soy solo la profe
de inglés, no soy solo la profe de música, soy educadora. Y como educadora, ¿qué destrezas, qué habilidades quiero yo que estos niños desarrollen en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo? Y entonces, si yo veo que puedo generar mayor empatía, que puedo generar esta conciencia social, que puedo generar trabajo en equipo, en casa, o sea, con las tareas del hogar, la cooperación, todas esas características son las que yo puedo eh, conscientemente o con un propósito específico ayudar a desarrollar a los niños y en las familias. Entonces, no es cuestión de que si yo tenía 45 minutos de clase, ahora tengo que planificar unos 45 minutos de trabajo, porque si somos además eh, realistas en la escuela, tampoco es que tengo 45 minutos y hasta que yo llegue ya se pasaron dos, hasta que les diga que se sienten y que atiendan ya se fueron unos cuantos, hasta que diga Juanito no molestes o Mireya atiende por favor, ya se fueron un montón de minutos, entonces no es que sean los 45 minutos. Y de ahí yo tengo en el aula 20 niños y no es más. Entonces el uno entiende más rápido, el otro entiende más lento y yo tengo que hacer la clase para que sea algo generalizado. En estas circunstancias de ahora, la dinámica es diferente. Está la mamá, no como profesora sustituta, no es que ahora los papás son profesores. Los papás siguen siendo papás, pero son una guía, son un mentor que le va a acompañar. Y entonces, al acompañar a solo un hijo o a los tres que tengo, el tiempo que se necesita es más personalizado y es más eficiente también. Pues lo que un niño podría aprender, lo que yo enseñaba en clases en una semana a mis 20 niños, ahora lo podría en mi casa enseñar a mi hijo en media hora, 20 minutos, poniéndome solamente ese rato con él. Entonces, los tiempos también pueden ser más efectivos si es que tengo claro qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta eso, se nos va a hacer mucho más fácil también planificar, porque el tiempo que ellos van a necesitar para entender una cosa, si es que es algo significativo e importante, va a ser mucho menos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya decía esto de que la idea no es que los papás suplan al profesor y se conviertan en profesores, porque ahí se va a romper la relación de los hijos con los papás. Ellos siguen siendo los papás, pero son como inspiradores o mentores más. Entonces, la idea no sería que como institución impongamos los horarios de cada día y decía, y como esta escuela que decía a las 7 se conectan y a las 8 van a tener matemáticas y que a las 2 de la tarde hagan tal cosa. No, dejemos libertad en la casa para que cada familia se organice según sus necesidades, según las edades de sus hijos, según si es que tienen que hacer o no teletrabajo, si, el número de hijos, y simplemente mandemos algo que puedan en un par de horas en la mañana y un par de horas en la tarde, los chicos mantenerse ocupados. Y esto estoy diciendo como en cursos superiores. En los cursos de niños más pequeños puede ser incluso más flexible la cosa, o sea, como que los profesores tengan una cuestión general de como un proyecto familiar, o sea, y que los chiquitos simplemente van luego eh, tomando fotos de lo que van haciendo. Si es que hacen una pizza en la familia, están aprendiendo un montón de cosas. O sea, como que la tarea de estos meses, bueno, no meses, espero no, de estas semanas, sea como un proyecto familiar, con los más chiquitos estoy diciendo. Entonces, que sea esto de compartir en familia, de que ellos se involucren en las tareas del hogar y que vayan viendo cómo al hacer las cosas en la casa y al compartir y ellos planificar, como que sean los encargados de planificar actividades familiares, van a estar ahí aprendiendo. Y entonces los papás pueden ayudar a hacer como un informe de qué nomás han aprendido al hacer la pizza o qué nomás y tomando fotos y eso puede ser como un portafolio de evidencias que luego vamos a ir viendo cómo van avanzando en un montón de destrezas y habilidades y además, sí, contenidos académicos también. ¿Ok? Entonces, eso estaba en general lo que es de la rutina. Eh, Decía, en ese caso no se pierde la rutina de estudio con los niños más pequeños. Se puede poner, como digo, o sea, dentro de la rutina diaria, los papás pueden poner un momento específico de trabajo académico con los niños, pero pueden ser 15 minutos de trabajar en una ficha de matemáticas o alguna cuestión de lengua, y sí lo pueden hacer, pero no es, son 6 horas, a eso me refiero, ¿ya? Y ver que si es que hace esta ficha de lengua o esta ficha de mate o esta
trabajito de tal o cual materia que dura como mucho 20 minutos, media hora, no es que no esté aprendiendo, los niños están aprendiendo todo el tiempo, entonces mientras le ayudan a la mamá a cocinar, mientras está aprendiendo a ordenar el cuarto o gestiona y hace una redecoración de su cuarto, mientras ayuda en las labores de cuidado del perro, de las mascotas, mientras busca una actividad familiar para hacer cada noche, está también desarrollando un montón de habilidades. Si le decimos que además de todo lo que aprendió cada día, puede ir escribiendo una oración o un dibujo de lo que más le gustó aprender ese día, y estamos también ahí haciéndole que ponga en práctica otras destrezas, incluso de lengua o de otras habilidades que necesitamos que están dentro del contenido académico, pero que no es como explícito ahí, o que no es que este momento tú te sientas y te pones a hacer el trabajo. Sí se ve un poquito ahí la dinámica. El tema de las rutinas en la casa, estuvimos ayer una mentoría con los papás y ahí se vio un poquito como más claro. Aquí no hay tiempo para hacer eso, pero hicimos una infografía de cómo hacer una rutina en la casa y les puedo pasar por si les sirve a los papás también. ¿Ok? Entonces, eso con las rutinas. Ahora, ustedes me preguntan, ¿qué tipo de tareas debemos enviar? A ver, como por la dinámica que estamos hablando acá, que ya hablamos, las tareas que deberíamos nosotros enfocarnos son más tipo proyecto. Y yo diría que si es que es un proyecto de estilo multidisciplinario va a ser mejor, porque primero va a quitar el peso de la carga de que tengo que dar mate y ciencias y tal cosa en un solo día. Ayuda también a los profesores, que era luego otra pregunta de cómo hago que mis profes no se agobien tanto. Entonces quita la carga que cada docente tiene que idearse algo para hacer. Y y a los papás también les ayuda a que el acompañamiento que ellos tienen en esta tarea sea más efectivo. Pueden ser proyectos también como un estilo pregunta, o sea, son como una pregunta generadora de la semana, por decir algo. O sea, estas preguntas de qué pasaría si pueden ser muy buenas para enseñar o para iniciar un proyecto como de investigación. Entonces, por ejemplo, a ver, digamos que el lunes el profesor les manda la pregunta a los niños. Les puede mandar por correo electrónico o en una sesión virtual que no tiene que ser larguísima. Entonces les manda la pregunta generadora a los chicos y durante toda la semana la idea es que los niños en sus propios horarios, con sus propios ritmos, ellos mismos se organicen y ahí si fallan y les va mal, pues es una de las cosas que van ellos a ir aprendiendo, a gestionar sus propios tiempos, plantearse metas, objetivos y ver cómo los van a cumplir. Entonces, durante la semana ellos pueden ir a investigar y ver cómo hacen para resolver esa pregunta. Y el próximo lunes, o sea, en la siguiente semana, se pueden volver a ver ahí por una videoconferencia y tener una conversación ya como grupo de qué es lo que lograron, de qué se les hizo fácil, qué se les hizo difícil, y ahí el profe acompaña. Y los chicos durante la semana pueden ir también tomando fotos de lo que van haciendo o escribiendo de dónde sacaron la información, tal vez haciendo un pequeño escrito, o sea, que sea un escrito con las conclusiones o algo así, poniendo las fuentes, los recursos que utilizaron, como una especie de evidencia. Y para la segunda semana, por ejemplo, el profesor les puede decir que ahora con la información que recabaron, con esas conclusiones que ellos llegaron, hagan una presentación de PowerPoint. Y entonces toda la siguiente semana ellos tienen para organizar esta presentación de PowerPoint. Y en el siguiente semana la pueden presentar, que la pueden poner, o sea, que la presentación no dure más de un minuto o algo así por niño, y luego las pueden subir aquí a la red y tenerla como para presentarla ahí o luego si es que cuando ya estén en la clase también. Entonces, ya puntualmente, por ejemplo, o sea, se me ocurría que en ciencias se puede preguntar incluso tomando en cuenta la coyuntura que estamos viviendo. Se podría decir, por ejemplo, a ver, ¿cómo está ayudando la cuarentena a la limpieza del aire en las grandes ciudades? Entonces, de información de esto hay en el Internet, hay informaciones en los periódicos, pero ellos también les pueden poner la pregunta y poner como palabras claves que tienen que estar inmersas en su investigación o en su conclusión final. Pueden poner, por ejemplo, CO2 o como palabras clave, ¿no? Como CO2 o efecto invernadero, o cambio climático, calentamiento global, o las palabras, unas 5 o 6 palabras que el profesor diga que tienen que estar ahí. Y entonces, con esa pregunta,
que yo solamente me tomé en mandarles 5 minutos, los chicos ya, ellos se organizan durante toda la semana para responder. Y además, esta pregunta no puede ser también multidisciplinaria, como decíamos. Entonces, en este ejemplo que dijimos, por ejemplo, está ciencias, sí, está ciencias naturales, pero también está lenguaje, están las tecnologías, está matemáticas, por si tiene que hacer también cálculos matemáticos, de ver cómo baja la contaminación y todo, y está investigación también. Entonces, en esta pregunta estarían involucrados también los profesores de las otras materias. Y así como se puede mandar proyectos basándose en una pregunta, podría ser algo también un poco más elaborado. O sea, entonces se pueden hacer un proyecto que dure todo el tiempo de la cuarentena. Y cada semana establecer como un día y una hora para responder preguntas del profesor o hacer seguimiento. Entonces les mando el proyecto general multidisciplinario que yo ya lo he coordinado con el grupo de profesores que hemos decidido, y cada día o cada semana, solamente un día a la semana lo establecemos como un día y una hora, 40 minutos para hacer seguimiento y responder preguntas. También se pueden establecer otros canales de comunicación con el profesor, o sea, como vía mail, que si tienen alguna pregunta específica o algo, le pueden escribir por correo electrónico y el profesor les va a responder, pero solamente tal día o solamente de tal hora a tal hora, para no agobiar tampoco al profesor. Los proyectos estos pueden ser personales, pero también se los puede hacer grupales, aunque esto es un poquito más complejo. Entonces, porque implica que tal vez los chicos tengan como más destrezas para trabajar en equipo. Si personalmente es difícil, peor virtualmente. Entonces, pero con los de ese bachillerato, ustedes podrían plantear que sea un proyecto grupal. Se pone el nombre del proyecto y los objetivos y se les dice, hagan los grupos y cada uno se organiza como pueda para que luego en 3 semanas presentan el proyecto. Entonces, esas son como ideas de tipo de tareas. A ver, entonces lo que quiero que vean también es que se fijen no solo en los contenidos que estaríamos abarcando con los proyectos, sino en las habilidades que estarían desarrollando en ellos. O sea, es una oportunidad increíble que tenemos ahora para que ellos desarrollen un montón de habilidades que quizás en la escuela no se podía. Esto de que ellos mismos organicen sus tiempos, que ellos gestionen, que se planteen las metas o los objetivos para lograr cada actividad cada día durante la semana y solitos, porque el papá puede estar ahí, tiene que saber de qué va, pero no es que le va a dar haciendo, y que el profesor solamente va a estar acompañándole una vez a la semana, o peor si es que se hace en grupos. Están desarrollando un montón de cosas que tal vez en la escuela no lo hacían. Claro, también hay falencias, habrán cosas que en la escuela sí se podía hacer y ahora no, pero hay que ver en las circunstancias en las que estamos. Entonces, a ver, y algo que yo les decía, o sea, sería importante tomar la temática actual que están viviendo. O sea, es una oportunidad para que ellos también se cuestionen sobre cuestiones sociales, sobre situaciones desde la salud, desde las relaciones sociales, sobre el mundo, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora sociopolíticamente y en general es una oportunidad para encaminar por ahí todos los trabajos que enviamos. Entonces, un ejemplo que a mí se me ocurría, a ver, digamos, a ver, que en algún grado, incluso en contenidos que tengan que ver en la Segunda Guerra Mundial, por decir algo. Y entonces se puede hacer un proyecto uniendo lengua, inglés, ciencias sociales y arte como ejemplo. Se puede poner otras también si ustedes quieren. Entonces, les mandamos a que los niños en estas semanas lean el diario de Ana Frank. Si quieren pueden leer una versión más corta en inglés, por decir si es que estamos hablando en inglés, o si no para inglés, le decimos que vean una película que sea en inglés y sin subtítulos. Le podemos buscar la película que haya, no sé, en redes sociales, o sea, en redes, en streaming o en el mismo Netflix, y ver si es que hay una película que hable sobre Ana Frank y que esté en inglés. Y luego les pedimos que hagan una pequeña reseña de la película en inglés, o también que escriban un párrafo o un guión imaginando una conversación entre Ana Frank y ellos mismos ahora, o sea, como para que a partir de Ana Frank y la situación que ella estuvo viviendo también de confinamiento, hagan como una comparación con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, para lengua se puede hacer una ficha de lectura del libro y luego un ensayo corto sobre la situación de Ana Frank, que decíamos que estuvo en confinamiento y todo eso, con la situación que estamos viviendo ahora en el cuarentena.
Para ciencias sociales podrían hacer una línea de tiempo con los personajes que están en la época en la que se escribió el diario de Ana Frank, y lo mismo comparando la Segunda Guerra Mundial con la situación de los países ahora. O sea, cómo es una guerra y cómo la situación del coronavirus se parece o no se parece a una situación de guerra. Se puede hacer una especie igual de un ensayo, o se puede ahí organizar un debate entre el profesor, ahí sí un debate en línea con los chicos, o sea, después de un tiempo, o sea, después de 15 días, armamos un debate aquí en Zoom, el profesor con los niños, sobre cómo se parece y cómo se diferencia una guerra con lo del coronavirus, tomando en cuenta la situación de la Segunda Guerra Mundial o más en general. Entonces, y como decíamos que metíamos arte también aquí, se les puede pedir que busquen, puede ser, que decíamos la película, pero también un cuadro, puede ser un cuadro, una pintura de la época en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la época en la que vivió Ana Frank, algún cuadro que exista de esa época, tal vez el mismo profesor puede buscar uno y decirles que lo analicen, y luego que ellos hagan uno inspirados en la situación actual, usando tal o cual técnica o libre o lo que sea, o con foto o montaje o lo que sea. Y ahí mezclamos lenguaje, arte, inglés, ciencias sociales, y si quieren se pueden meter otras más ahí. Entonces, vemos aquí como dos formas de mandar una tarea que no implica un montón de carga para el profesor en planificación, que implica el trabajo conjunto en áreas y que tampoco le dan un montón de carga en tiempo a los padres en la casa, ni al niño en que tenga que estar conectado o haciendo tantas tareitas pequeñas durante el día, sino que es un proyecto grande que se hace significativo porque tiene que ver con lo que están viviendo actualmente. Ellos mismos se organizan, están desarrollando un montón de habilidades y destrezas académicas, cognitivas y también socioemocionales, y logramos un montón de objetivos. Y no es que tenga que ser calificado, porque no es la idea, pero incluso si ese es el caso, podemos calificarlo, si es que eso luego necesitamos. Eh, por ejemplo, pensaba yo en matemáticas, a ver, lo ideal no sería solo mandarles un montón de ejercicios, que es lo que están haciendo muchos profesores, sino ver cómo los chicos pueden ver las matemáticas en la vida cotidiana y en todo momento. Entonces pueden usar cuadros estadísticos para el tema del coronavirus y incluirlo en estos otros proyectos. Como los más chiquitos es o sea, es más fácil vincularles en el día a día, en la cotidianidad, o sea, que hagan una receta con sus papás. O sea, ese es el deber. Les mando que lean una receta o que busquen una receta, y entonces ahí estamos trabajando lengua, y que se fijen en las pesas y medidas, o que hagan la conversión de gramos a, no sé, onzas o lo que sea en pesas y medidas, o se puede ver fracciones y entonces ahí vemos que la mitad, que los cuartos, y toda la cuestión, o sea, depende de la edad de los niños, se les puede hacer que se enfoquen en fracciones, y después de que hacen la receta simplemente dibujan, les pedimos que dibujen en el cuaderno el proceso de la receta o que tomen fotos. Y así la carga no es abrumadora, ni en el acompañamiento de los papás se hace hasta más natural, o sea, porque está en la vida cotidiana, o sea, es el cocinar, es el arreglar la casa, el que si voy a arreglar el jardín, entonces puedo hacer una guía de cómo voy a cortar el jardín si es que tengo máquina de cortar el césped. Entonces, vea que los profes piensen primero, no en el árbol de yo soy mate, sino en conjunto, estamos siendo educadores, que el primer trabajo tal vez sería como ser algo más cooperativo, o sea, es coordinar entre varias áreas una idea de proyecto y ver cómo le voy poniendo lo que, o sea, el aporte de cada área y cómo le pedimos, o sea, que con una sola cosa, un solo proyecto, podamos tener un trabajo conjunto entre los profesores, y que también sea más factible dentro del ambiente familiar. ¿Ok? Um, ¿Qué más tenía aquí? Si es que se hace así como cooperativamente, no necesito que los profesores tengan estas reuniones virtuales, o sea, si son 5 profes, no necesito que tengamos 5 reuniones, sino que va a ser una reunión donde están los 5 profes. Entonces ahí también se puede facilitar los tiempos de los chicos. A ver, Alejandra tiene pregunta. Oh, ¿Sí o no? ¿No era? Ok. ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Ajá. No, ahí ya no. A ver, yo le voy a quitar
¿Ahí puedo? Sí, ahí Ahí sí. se me Ok. escucha. Ajá. Ya. Eh, yo decía que el tema de las calificaciones creo que está siendo el problema en nuestro caso como institución. Eh, claro que si bien la ministra, pero al mismo tiempo los profesores dicen, bueno, entonces les estamos mandando las tareas para entretenerles y no las hacen. O sea, lo que pasa es que ese sentido de responsabilidad que quizás tienen algunos padres con sus hijos no pasa por todos. Eh, Eso me parece a mí un tema súper complicado con el tema de las calificaciones. Entonces, bueno, nosotros de alguna forma institucionalmente nos hemos organizado. Creo que la primera semana estuvimos como con muchas cosas, lo que tú decías, un horario, como que vamos a pasar la escuela a la casa, pero esta semana ha estado como más llevadera y dijimos, no, es imposible que les demos matemáticas todos los días, entonces vamos a tratar como de haciendo un balance y viendo cómo ellos también van a ir. Pero lo de las calificaciones sí es un problema. Eh, y, y, claro, los papás creo que es lo que hay, ellos se sienten en presión también por las calificaciones y otros definitivamente no les importa, ¿no? Dijeron, como la ministra dice, entonces no les voy a hacer a mis hijos hacer nada. Entonces, no hacen nada, no hacen nada. Ujú. Entonces, eso es lo que pasa. Ok, mira, si es que lo hacemos como con esta dinámica de un proyecto, suele ser más significativo y entonces los chicos, además, como están en la casa sin poder salir, eh, les va a llamar, o sea, si buscamos una cosa como un tema, un título, la pregunta generadora, que sea como un enganche, si es que el producto final que esperamos que luego ellos logran es algo que les pueda interesar, con los más grandes, con los adolescentes, si es que se hace este tema de trabajar en grupo, para ellos el tema del grupo, el tema de convivencia con los amiguitos es tan importante que les va a llamar más la atención y lo van a hacer, esperemos, no por la nota, pero como digo, o sea, si es que necesitamos poner nota, podemos poner, o sea, se puede mandar con el proyecto una rúbrica de qué es lo que se va a evaluar, y entonces que la forma, que la presentación, que el número de fotos que envíen por cada actividad, o sea, se puede mandar como que del proceso que tomen fotos y son las evidencias que ellos tienen que hacer, que enviar de lo que han estado trabajando, o sea, en la receta de cocinas, en el proyecto que hicieron con los papás, en el juego de mesa que organizaron los más chiquitos y en los grandes el proyecto que sea que estén haciendo. Entonces, no es que no se puede poner notas, pero lo que quiero decirles es que y hay que trasladar esa idea también a los papás y a los mismos chicos, que la nota en estas circunstancias, sobre todo más ahora, no es lo más importante, que lo que más importa ahora es generar esto de la conexión, la convivencia, el desarrollar un montón de habilidades y destrezas que vamos a necesitar para un mundo que tal vez o que de ley ya no va a ser el mismo cuando salgamos de aquí. Que quién sabe, o sea, qué sé yo, o sea, que si se acaba el mundo, o sea, ¿de qué nos va a servir las notas si se acaba el mundo? Entonces, ese, no sé, pues sacudón también a los papás les puede ayudar y eso puede ser en la carta que ustedes pueden enviar en lo que decían, como haya una pregunta después, o sea, de como de la carta de o algo así de, a los papás. Ahí de una manera amable y firme se les puede hacer caer en cuenta de esta situación. Pero si es que luego vamos a requerir notas, pues no importa, o sea, se puede poner en el proyecto en la forma en que sea, con fotos o con lo que sea que uno tenga como evidencias, uno puede poner una rúbrica y las notas se sacan, o sea, ese no sería el problema. Y entonces ellos sepan que sí, que sus trabajos son calificados, que nos van a servir para tener las notas requeridas, pero que no es en realidad lo más importante, sino que al hacer ese proyecto van a aprender un montón de cosas y desarrollar en ellos un montón de habilidades. Y en este punto de las tareas que se va a enviar, tenía yo aquí algo que me parecía también importante, que hay asignaturas que yo creo que toman una importancia especial en estos momentos. Por ejemplo, educación física. Están sin moverse en las casas, muchos niños en departamentos. Y esto puede ser terrible. Los chiquitos necesitan moverse, o sea, nosotros necesitamos esta cuestión física. Entonces, estos profes tienen un rol súper importante ahora, o sea, tienen que ahí
generar ideas de cómo ayudar a los niños y a sus familias, porque aquí no va a ser solamente con el niño de tercer grado que yo soy profe, sino va a ser cómo ayudo a las familias a mantenerse activas, a tener o sea, que se muevan y que tengan una cuestión, o sea, física saludable. Podrían hacer como unos videitos pequeños con ejercicios para mandarle a la familia para que lo hagan juntos en familia, o mandar audios con rutinas de ejercicios para cada día. Mi marido sabía asistir aquí a un gimnasio y el señor del gimnasio cada día les manda una rutina de ejercicios y dice, hagan 5 ni sé cuántos y 5 ni sé cuántos otros. Y los están haciendo ya no solo él, sino los está haciendo aquí con mis hijos también. Entonces, si los profes de educación física mandan así, o sea, un audio con una rutina para el día y que hagan tantas abdominales o qué sé yo, de ejercicios que saben que los niños tienen, o pensando, a ver, en casa, ¿qué tenemos? Ah, hay palos de escoba, entonces con el palo de escoba se puede hacer tal cosa. O si es que tienen una cuerda, que salten 50 veces a la cuerda, o sea, o videitos de ejercicios de postura para cuando están en la computadora, o sea, pero enfocado no solo al niño, sino a la familia, va a ser una forma de involucrar a los papás, de que ellos se sientan también acompañados y empoderados como familia, y además el profesor, o sea, está dando como esta importancia que realmente tienen en ese tipo de asignaturas. Lo mismo con música y arte, o sea, la cuestión de la belleza, o sea, pueden mandarles una canción, no sé, de música clásica y decirles que la escuchen durante la hora del almuerzo y decirles que es Tchaikovsky o yo qué sé, o sea, o buscar algún tutorial de algún proyecto, una manualidad, o si es que ellos lo hacen, o buscar unas de las que ya están hechas para enviarles a los papás y que hagan durante toda esta cuarentena ese proyecto de arte en familia, o sea, no solamente ya en niños, sino en familia. Entonces, esa forma de involucrarles como familia también les va a dar esta otra visión, ¿no? De que no es la nota y no es una actividad que no quiero que haga porque la ministra dijo que no importa, sino que es una cuestión que les va a ayudar a ellos emocionalmente, físicamente, intelectualmente también y de conexión en la familia. Entonces la perspectiva cambia y entonces así los chicos y los papás van a estar más dispuestos a acompañar y los profes de música, de arte, de educación física también van a darse cuenta de la importancia que tiene su rol ahí como educador y como acompañante y no es y ahora como saco notas de educación física. O sea, sí, o sea, el cambio de chip, cambio de perspectiva, el desescolarizar la mente es súper difícil. Cuando uno desescolariza a los hijos, te dicen que se necesita más o menos en promedio un mes de trabajo, o sea, por cada año que estuvieron escolarizados. Y entonces, si es que un niño estuvo 15 años, tiene 15 años y ha estado, ¿qué es eso? 6, 8 años escolarizado, se necesita como mínimo 8 meses para que se vaya desescolarizando. Entonces es un proceso largo y ahora no tenemos ese tiempo. Entonces, los cambios de rutinas, los cambios de perspectiva, todo se dan como un shock. Y entonces genera un cortocircuito. Entonces no es fácil con los papás, ni con los niños, ni con los profesores. ¿Ok? Otra cosa de esto de tareas que se me ocurrían, o sea, eh, tomen en cuenta la paleta esta de las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, en el proyecto, si se manda un proyecto que tenga algo que ver con arte, que tenga algo que ver con esta inteligencia emocional o la inteligencia intrapersonal. Entonces ahí les decimos que se conversen en la familia o que hagan una entrevista al abuelito. O sea, que tomen en cuenta y pueden buscar ahí en el internet esto de las inteligencias múltiples y la paleta, o sea, y esto de la paleta y entonces tomar en cuenta la paleta de las inteligencias múltiples basadas en Gardner para armar su proyecto. Entonces puede ser eso de utilidad en ciencias también, o sea, el mandarles que hagan un experimento, o sea, les mandas un experimento y una ficha que luego llenan de qué es lo que observaron, qué es lo que pasó y todo así. Y puede ser un experimento que dure varios días o que con un experimento que hagan un día ya tienen un montón de reflexión para hacer durante 2 semanas. Entonces, no es cuestión de agobiarse un montón con un montón de actividades y de tratar de ocupar cada minuto del tiempo de los niños, ¿no? Es este cambio de visión y no es fácil. ¿Ok? Entonces, eso tenía yo en estos puntos. ¿Qué decir en las reuniones virtuales que no sea académico? Esto es importantísimo porque no somos profesores solamente,
de mate, somos personas y estamos acompañando. Entonces, si es que tenemos una reunión virtual, que ya vemos que no se necesita que sean todos los días, pero cuando sea la reunión, si ponemos para media hora, 15 minutos pueden ser de acompañamiento en el trabajo académico, de resolver dudas y preguntas, y los otros 15 minutos puede ser para conectar con ellos, o sea, que el profe, o sea, ya no lo veamos como lo académico o el profe, sino como personas, a ver cómo están, cómo le están pasando en la casa, qué es lo que están haciendo, cómo es la dinámica, o sea, que haga preguntas y escuche a los chicos, que ellos le cuenten cómo se están llevando, que él pueda también ver y escuchar y que ellos puedan también escucharse con los compañeros, o sea, los adolescentes sobre todo le están pasando muy mal ahora, porque no están con sus amigos, entonces si pueden en un ratito ver a todos sus amigos en la pantalla, que puedan reírse, que puedan conversar, eso ya es un montón, o sea, eso es lo que queremos, o sea, que no se pierda esa humanidad y no importa si se pierden los contenidos de este año. Se puede utilizar, o sea, de herramientas de disciplina positiva que ustedes saben para en esta parte de un acompañamiento virtual. Por ejemplo, les pueden los profes decir que digan esto de molestias y deseos. A ver, que cada niño diga algo que le molesta y algo que desearía, aunque sea loco. O sea, me molesta tener que estar encerrado todo el día y me gustaría que esta tontera ya se acabe. O cosas, o sea, molestias y deseos. Entonces, cada niño dice molestias y deseos. O hacer un día en otra reunión una ronda de agradecimientos y reconocimientos. Tal vez no a cada niño, pero sí en general. O sea, hoy día agradezco tal o cual cosa o reconozco tal o cual otra cosa del mundo, de las personas o de la casa o de los mismos compañeros. Un niñito dijo, una mamá que decía, hoy quiero agradecer por el coronavirus porque ahora almorzamos todos los días juntos. Entonces, ese tipo de cosas son profundas y el que ellos puedan expresarlo y decirlo y que los otros reconozcan, ay, yo también agradezco eso ya es un aporte enormísimo. Y otra idea, o sea, está aquí, molestias y deseos, agradecimientos y reconocimientos, la cuestión de los errores. Le puede el profesor decir, bueno, hoy vamos a compartir algún error que cometimos en esta semana y qué aprendimos de ello. Ah, yo me equivoqué en tal cosa, pero pues, creo que puedo aprender en esto. O sea, y le pegué a mi hermano y puedo aprender eso. Estaba cocinando y puse sal en vez de azúcar. Entonces, que digan un error y qué aprendimos de ellos. Entonces, eso también puede ser algo que ellos puedan compartir en una reunión virtual y que no sea solamente un, una cuestión académica y que no sea una carga, uy, ya tengo la reunión con los profesores que abombe, sino que, uy, no, es la reunión con la profe y les voy a ver a mis amigos y voy a poder conversar y voy a poder ver cómo están. Entonces, que sea algo que ellos busquen a la semana, que no sea diariamente, porque ya vemos que la carga de pantalla sería terrible. Me preguntan cómo acompañar a los padres. A ver, si tenemos estas señoras con los niños, no solo enfocados en lo académico, va a ser una forma de ayudarles a los papás, para que ellos vean, también que nosotros podamos ver qué es lo que estas familias están necesitando como familias. Al conversar con los niños, al ver cómo le están pasando, nos puede dar luces a ver qué es lo que mis familias están necesitando. Yo puedo ahí también, desde el DESE o desde la psicología, dar algunas ayudas. Acordarnos que nuestra tarea como institución no es abarcar eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos decir es que no esperamos que ellos se conviertan en profesores, esto que hemos dicho, que no es darles una carga más y que deben aprender a confiar en sus hijos y en el proceso, que todo lo que están haciendo en la casa, ellos están aprendiendo un montón de cosas. Y entonces, que cuando mandamos las tareas o los proyectos, no estamos pretendiendo que ellos se hagan cargo, que hay que confiar en los niños y que solamente acompañar y guiar, pero no es que estamos ahí en el rol de profesores, ¿no? Lo que podemos hacer es darles recursos para que puedan tal vez acompañar algún tema. Por ejemplo, en matemáticas, decirles, hay unas plataformas, ahí está de Khan Academy, no sé si ustedes le conocen, ahí hay Khan Academy. Aquí hay matemáticas, khanacademy.com, ¿tú qué es? Matemáticas y ellos pueden también utilizar esos recursos para reforzar o si es que tienen que ver fracciones y entonces ahí busco ahí el video de fracciones o la profe del Khan Academy les puede enseñar. Y también hay otras materias, no solamente la cuestión de matemáticas, ¿no? O sea, entonces pueden utilizar ese tipo de recursos también.
Una de las cosas que yo creo que les puede ayudar mucho a los papás es que recordarles que en estas circunstancias, esto que decía Alejandro, o sea, no es tanto el avance académico, los contenidos, lo importante, sino el bienestar familiar. Y por ello necesitamos que ellos estén bien, que no se olviden del autocuidado, o sea, que los padres tienen que estar bien, que tienen que estar emocionalmente sanos, físicamente sanos para poder darles a los hijos lo que necesitan. Entonces, que su prioridad como institución ahorita no es el avance académico ni sacar notas, sino que las familias estén bien. Entonces, yo creo que si ustedes les dicen eso, también va a haber esa conexión y van a sentirse agradecidos y más dispuestos también a colaborar. Em, Eso es lo que decía aquí. A ver, una forma de acompañar puede ser también darles tips o reflexiones, como por ejemplo, muchos papás, así como en las instituciones intentaron trasladar la escuela a la casa, muchos papás están trasladando la oficina a la casa. Y una mamá me decía ayer, es que yo tengo 8 horas de trabajo, entonces estoy en teletrabajo, intenté tener mis 8 horas de trabajo, pero no podía acompañar las 6 horas de trabajo de mi un hijo y de mi otro hijo, y entonces todo se ha hecho una bomba aquí, no sé cómo hacer. No es cuestión igual, o sea, decirles estas cosas que estamos viendo en lo académico con los niños es igual en el trabajo, o sea, no se trata de estar 8 horas en el trabajo y en la oficina, en la computadora, no es trasladar la oficina a la casa, es plantearse objetivos y metas y ver cómo los organizo durante la semana para lograrlo. Y con 2 horas de trabajo que yo me siente mientras mis hijos están haciendo alguna otra cosa, ya lo voy a lograr. Entonces, este tipo de reflexiones o de tips les pueden ayudar a que ellos entiendan que su prioridad ahora no es el trabajo, que su prioridad ahora es la familia y su bienestar físico y psicológico y emocional. Entonces, eso yo creo que es un aporte que se les puede dar a los papás. Dice aquí, padres difíciles que nada les parece. O sea, eso lo vamos a tener siempre y no está en nuestras manos. O sea, en cualquier otra circunstancia igual hay papás que se quejan. Entonces, nosotros no podemos dar gusto a todos y damos lo que podemos y en lo que creemos que es mejor como institución también. Todos estamos, eso es importante que ellos entiendan que todos estamos aprendiendo ahorita, o sea, nadie sabe aquí nada, nadie tiene las respuestas, vamos a cometer un montón de errores, pero de ello vamos a aprender. Entonces, en estas circunstancias nadie es experto y sabemos que muchos tendrán opiniones diversas. Lo que podríamos decir aquí es que si alguien tiene una idea o algún aporte que pueda ayudar, pues entonces que le digan y que será bienvenido y veremos cómo implementarlo y será genial. Pero si solamente es quejarse y criticar y decir eso no y eso no me gusta, entonces mejor que se calle, porque si no tiene nada que aportar, o sea, sí, no nos va a ayudar. Y si es que igual lo dicen, pues a nosotros que nos resbala, no lo tomamos personal. O sea, este señor seguramente tiene mucha carga emocional, tal vez le está pasando mal, tal vez tratar de ponernos en los zapatos de ellos y que tampoco es fácil para estas personas y tal vez por eso ellos están viéndolo todo negro. Tiene que ver mucho con personalidades y temperamentos también. Entonces, en este punto, no se agobian ustedes como autoridades, o sea, va a haber un montón de papás que no les guste, pero no podemos, como digo, dar gusto a todos y peor en estas circunstancias que todos estamos aprendiendo, ¿sí? En esto que decían de una guía para enviar a los papás, yo diría que escriban una manera de carta, o sea, desde el DES o desde las autoridades, como una carta así como de acompañamiento, o sea, como agradeciéndoles a ellos todo el esfuerzo, esta idea de que todos estamos aprendiendo, que es nuevo para todos, que seguramente vamos a cometer muchos errores y que si a alguien se le ocurre alguna cosa será bienvenida, pero más en ese plan, ¿no? Y de guía, o sea, no sé, o sea, hasta tal vez si van a trabajar solo horarios, o sea, y ahí a cuestiones más técnicas que yo no sé, o sea, que ustedes podrán. Esto de, por ejemplo, este tema de que de la rutina que es importante. En la reunión que tuvimos ayer con los papás, ahí está ese video ahí grabado, entonces se le puede decir, no sé, ahí al Julio César que les dé ese video cuando ya esté bajado a ver si a ustedes les sirve como guía para darles a los papás o esta infografía que hicimos que está como guía chiquita de lo de las rutinas, o sea, ese tipo de tips es importante que puede ser para los papás, ¿no? Y la última que estaba aquí, cómo aliviar a los docentes. Entonces, pienso que lo primero es que entiendan que incluso esto del ministerio, o sea, yo sé que se contradice en muchas cosas, pero esta idea de que no nos están pidiendo en realidad
que cumplamos todos estos currículums y las cargas académicas y las notas, que incluso los bancos han suspendido los pagos en estos meses, o sea que entonces no nos pueden tampoco exigir las notas y este tipo de cosas de avance en contenidos, y que no se trata en realidad de la calificación, el de entender esta nueva perspectiva de que somos educadores y el educador es mucho más amplio. Creo que es como quitarnos una carga de encima, que nuestra labor es más importante que eso, que ahora es acompañar a niños y familias, que darles este soporte para que se mantengan activos física e intelectualmente también, o sea, no es mantenerles entretenidos, no es solo el entretenidos para que no molesten, sino porque necesitamos estar activos intelectualmente también. Y nosotros también, al buscar ideas para acompañar a los niños y el hacer una reunión y verles a mis niños, eso también me ayuda a mí emocionalmente y me saca de mi metros, de mi casa, de la dinámica de confinamiento, el poder aportar y el trabajar con estos niños y familias también me va a ayudar a mí. O sea, si el docente se da cuenta que el mantenerse ocupado, el pensar en estas cuestiones también le está ayudando a él emocionalmente. Eso también es una forma de quitarnos esa carga como docentes. Y ahí les digo para los profes, o sea, acordarnos de cuando hacíamos el taller de disciplina positiva, esa segunda lista que hacíamos, o sea, las características y habilidades que queremos en nuestros hijos, en nuestros niños. Esta es la oportunidad que tenemos también para desarrollar un montón de esas habilidades. Entonces, lograr eso con el pretexto de que tengo que mandarles algún contenido académico en esta situación de confinamiento puede ser algo bueno, o sea, es un pretexto nada más. Lo más importante es que ellos desarrollen estas otras cosas. Em, entonces, el decirles, como estábamos tal vez en un inicio, muchas instituciones, el decirles que ahora tienen que dar su misma clase, pero en línea y que armen su clase para que los niños aprendan por su cuenta, o que deben estar conectados con cada curso, cada día, a las mismas horas que tenían en clase, eso es la receta para que todo fracase, ¿no es cierto? No es eso. Y eso es lo que muchos estaban pensando. Pero creo que, como dice Alejandra, después de esta semana, los profes y los papás y nosotros ya nos hemos dado cuenta que no va por ahí. Entonces, ya el encaminarnos en otra línea o tener estas actividades con un propósito más amplio y específico y no solo sacar una nota, sino este propósito educativo nos va a ayudar. Y creo que esta idea de trabajar en proyectos como multidisciplinarios, de juntarnos unos 4 o 5 profes para armar un proyecto nos puede ayudar muchísimo a aliviar esta carga de planeación y de seguimiento, cambiar este tipo de tareas y saber que no es solamente avanzar en el contenido, sino en ver qué otras destrezas tengo, nos puede ayudar mucho a los profesores a aliviarles esta carga que tienen, ¿no? Eso es lo que yo tenía eh, en las preguntas que ustedes me habían puesto. No sé si alguien tiene alguna otra cosa, si alguien tiene alguna otra pregunta que se amplíe más, yo les ofrezco luego tal vez escribirla o responderla de forma escrita y les mando luego y por correo para que le tomen en cuenta si es que hay. Entonces yo ahora ya tengo esto de que mandar la infografía de rutinas y no sé si es que hay alguien más o algo que tengan que decir. No sé si algo ayudó esto de aquí también a ustedes en esta situación. Sí, muchas gracias, Fabiola. A mí me queda bastante claro, me parece un reto lo de los proyectos interdisciplinarios. Veamos cuál es la predisposición, porque de los profes sobre todo, porque nos parece a nosotros que es algo lindo en los proyectos interdisciplinarios, pero uh, hay que también ver la predisposición de los profesores, cómo están para este trabajo. Sí, o sea, de ley, o sea, yo diría que, o sea, que ver como que esta es una opción para justo que ellos no tengan tanta carga. Entonces, si es que lo coordinan bien en un inicio, luego van a tener como menos carga de seguimiento y de acompañamiento y de creación también de tareas. Entonces, si es que lo ven como una carga más, pues o sea, como algo más muy difícil, tal vez eso les puede como agobiar más en vez de quitarles el peso y no es la idea. O sea, la idea es que si es que no les va a ayudar a quitarles el peso, está bien, pero si es que no lo entienden bien o lo ven como una cosa más grande, pues entonces ahí no sería lo más adecuado. No, ok, listo.
¿Ok? Muchas gracias. No, entonces, gracias a ti, Alejandra, y qué bueno verlas a todas. Sí, gracias, igual, porque en esta parte nos aclaraste también las actividades que podemos hacer con los niños más pequeñitos, que son las rutinas, esta parte que tú dices como para socializar, las actividades en casa, que no solamente sea lo que a veces decimos la lectura, sino como tú manifestabas hace un momento, que formen oraciones, hacer otro tipo de actividad. Muchísimas gracias, me abriste la mente para No, hacer diferentes actividades también con los niños pequeños y socializar es también esta parte con las profes del pequeño ruso, que también son muy importantes. Sí las venimos haciendo, pero sobre las actividades de casa para ese estrés que tienen ellos también, que ujú. eso es lo que está llevando a que a veces uno hace un comentario en el chat y después siguen todos y queremos tratar mejor de calmar todo por esta misma situación. Gracias, Sí, Fabiola. sí, esto del bienestar emocional, o sea, las pantallas y todo eso a veces nos está causando muchos nervios, mucha ansiedad y eso se está transmitiendo a los niños y eso no está ayudando. Ujú. Ok, entonces, bueno, eso si es que tienen igual alguna otra duda, alguna otra cosa, y si tienen cosas que les está funcionando o ideas que se les ocurra, también compartan para poder esparcirlo a otras personas también, porque como decíamos aquí, todos están aprendiendo, no hay todavía respuestas para nada, entonces si a ustedes se les ocurre algo o algo ven que está funcionando, pues compártanlo también, ¿ok? Entonces, eso, y bueno, entonces nos estamos hablando y muchísimas gracias también por el compromiso y ya ahí vayan a ver a sus familias así que también están ahí. Y el vi a Oscar estaba Muchas ahí con la gracias por los bebé tan consejos. linda. No, gracias a ustedes, ¿ok? Entonces, nos vemos. Chao, chao.